Gracias a Dios estamos al aire y quiero comenzar el programa de hoy que vamos a hablar fuerte, así que prepárense, vamos a hablar fuerte. Quiero comenzar el programa de hoy hablando de un tema que es muy recurrente en mí, en las reuniones que tengo, cada vez que tengo la oportunidad. Yo no soy de callarme, ya me conocen muchos, no soy de callarme. Cada vez que tengo la oportunidad de estar en un foro donde pueda hablar libremente, y sobre todo si hay demócratas o si hay socialistas o como quieran llamarle, de todas las organizaciones estas que se relacionan entre sí en este parasitismo social, yo les doy como debo darle. Y una de las cosas que siempre le digo, y hoy estaba yo hablando, que yo no logro entender, y se lo he dicho frontalmente a muchas personas, incluso en debate, a mujeres y a hombres de familia, no logro entender que sean personas de familia y sin embargo apoyen al Partido Socialista Demócrata Musulmán. Y no quiero que me malentiendan, ¿eh? No quiero que me malentiendan. No es un problema partidista, no, en lo absoluto. No es un... Ay, déjame arreglar esto. Ay. No es un problema partidista, en lo absoluto. El problema está en que esta gente no tiene sentido que sean personas de familia, que sean personas supuestamente cristianas, muchos de ellos, y sin embargo voten por el Partido Demócrata. No porque sea llamado demócrata, no es por eso, sino porque si el Partido Demócrata representa LGBTQ, transgenerismo, reingeniería social, racismo inverso, teoría crítica de la raza, abortismo, yo no entiendo que tú lo apoyes. Entonces muchos, como lo decía hoy por la tarde, me dicen después, no, es que eso yo no lo apoyo. O sea, yo soy demócrata, yo voto demócrata, yo apoyo al Partido Demócrata, pero eso no. Pero dándole el voto al Partido Demócrata, tú estás apoyando eso. Entonces, o eres un hipócrita de miércoles o sencillamente estás mal de la cabeza. Miren lo que ha pasado el día de ayer, y hoy estaba conversando justamente con Josué y con María, que andan por allá ¿cómo se llama? En Tennessee. Y hablábamos de esto porque yo toqué el tema en la tarde, y es el tema de que Maura Haley, la que es la nueva gobernadora de Massachusetts, pues firmó la ley, escuchen bien, ley para aborto hasta el nacimiento y más allá del nacimiento. A ver cómo me explican el humanismo que hay en esto. ¿Cómo podemos entender que una mujer, madre, que un hombre, padre de familia, voten por esto que es una agenda? Porque esta no es solamente la idiota criminal Maura Haley, gobernadora de Massachusetts. No, esto es una agenda del Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. Esto es una agenda que hace años atrás, estamos hablando alrededor del año 2020-2021, aprobase New Jersey, aprobase New York, para darle el derecho a la madre de decidir sobre la vida del niño incluso después de haber nacido. He escuchado mucho de esto y la retórica de la verborrea demócrata y socialista en el mundo, que quieren descalificar a esa criatura que está dentro de ese animal que se hace llamar madre, en el caso de estos demócratas. Y ellas quieren demostrarle al mundo que no son vidas, que no son niños. Dice, son fetos, todavía no son seres humanos. Caramba, ¿y qué cosa es el feto entonces? ¿Es un gato? ¿Es un perro? ¿Qué cosa es entonces ese feto que está allá adentro?
¿Cómo tú te puedes preciar, llamarte madre o padre de familia y estar de acuerdo con el genocidio, con el asesinato? Años atrás, cuando me permitía YouTube poner videos gráficos en el programa, yo presenté una entrevista que le hice a cámara escondida a la que era entonces directora de Planned Parenthood, esta organización benéfica privada con fondos nuestros que supuestamente trabaja en la planificación familiar y la salud reproductiva y sobre todo la salud sexual de la mujer, instándolos al aborto, sobre todo, y esto es curioso porque son demócratas, pero sobre todo trabajan con la comunidad negra. Dicen que no hay racismo. ¿Cómo es posible? Cuando yo presenté aquella entrevista a algunos que me siguen desde hace muchos años, tal vez se acuerden de eso, donde esta mujer me mostró a mí incluso un mapa en su oficina de un cuerpo de un bebé diseccionado con los valores que ellos obtenían de ganancia por las ventas de las partes de los niños, aparte de la placenta. O sea, para ellos, el feto, el niño, el ser humano concebido, no es más que un producto, como lo ha sido siempre para el comunismo, como lo ha sido siempre para el socialismo. Y no acaban de entender esta gente que defienden a trocha y mocha al Partido Socialista Demócrata Musulmán de América, que es una aberración por donde quiera que lo mires. Por donde quiera que lo mires. Entonces no me digas más. Yo estoy de acuerdo, yo soy demócrata, pero eso no estoy de acuerdo. Tú le estás dando el voto a esto, que es como que un judío te diga, no sé, yo voto por Hitler. O un alemán te diga, yo no estoy de acuerdo con el genocidio de los judíos en la época de la Alemania fascista, pero yo soy del Tercer Reich, yo apoyo al Tercer Reich. No, si tú apoyabas al Tercer Reich, estabas de acuerdo en que masacraran a los judíos. Si tú apoyabas a la corona británica, estabas de acuerdo con el trasiego de los esclavos. Si tú eras demócrata, estabas en contra de Abraham Lincoln y de la liberación de los esclavos. Entonces déjense de hipocresía. Déjense de hipocresía. Y esta tipa, Maura Haley, acaba de firmar esta ley de aprobación en el estado de Massachusetts del asesinato deliberado de los niños incluso después de haber nacido. Pero si esta hija de la gran montaña lo firmó, en la imagen sale ella seria, tienen que ver el circo que está detrás de ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas en primer plano detrás de ella. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que esas 9 personas que están ahí, todas son mujeres. Y todas felices aplaudiendo. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la degeneración de nuestra nación. ¿Hasta dónde llegó nuestra nación? I pledge the allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. God bless all of you. God bless America. Thank you for being here. Thank you for support our channel. I'm proud of you all the time. Gracias, gracias de verdad. Hoy hablábamos por arribita
del tema que ha sido cantaleta desde el domingo por parte de los demócratas y de los imbéciles de mente reducida, los mentes de pollo. Netanyahu rechazó el plan de Trump para Gaza y advierte que Israel no va a retirar las tropas. Eso el primer ministro, supuestamente, según los medios, le vuelve a dar la espalda al presidente Donald Trump, supuestamente, al no aceptar el plan de 15 puntos que impulsa Estados Unidos y que fue aceptado por Hamás. Ahora, haciendo un paréntesis para empezar a desnudar esto, claramente yo opino que la decisión realmente lo que revela es la voluntad de Israel de mantener la ocupación de los territorios palestinos hasta que acepten un tratado de paz con Israel, no con Estados Unidos. Este documento en cuestión constituye, evidentemente, la última etapa del alto al fuego que está impulsando el gobierno de Donald Trump y anunciado en octubre, que redujo, pero no puso fin, claramente, a las operaciones israelíes en Gaza. Como no puso fin a los bombardeos de Hamás y de Hezbollah a Israel. En aquel momento, recordarán ustedes, después de la masacre de octubre, que Israel respondió. Se miraron en contra de Israel porque respondió de una manera, según dice la izquierda, no equitativa. O sea, ¿hasta dónde llega la imbecilidad y la capacidad de manipulación de la izquierda? ¿Desde cuándo entonces tendría que ir Israel a Gaza y asesinar a 1.400 palestinos? Pero no al límite. Para que fuera equitativo, Israel debería ir y seleccionar cuántas mujeres de 20 años, de 30 años, de 40 años, cuántos hombres de tantos años, cuántos niños de tantos años. Y sacar la cuenta. ¿Cuántas mujeres fueron violadas? Bueno, vamos a violar a esta cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas? Vamos a asesinar a esta cantidad de mujeres. ¿Cuántos niños fueron reventados dentro de microwaves? Vamos a reventarlos también. Entonces, esta equidad, esta estupidez que dice la izquierda para justificar y defender, evidentemente, a los grupos terroristas que son cómplices, entre otros del Partido Socialista Demócrata Musulmán de América, tiene un tamaño enorme de anormalidad, porque a nadie se le ocurriría en su sano juicio pretender esto, porque si estamos hablando de equidad y que la respuesta de Israel fue desmesurada en comparación con la bicoca que hizo Hamás. Hamás entró, nada más, asesinó más de 1.400 personas, picó con machete y con cuchillo a las mujeres embarazadas, los violó, violó a hombres, descuartizó, o sea, nada, lo normal, nada, lo normal. Por lo tanto, estaba mal que Israel respondiera bombardeando a las posiciones de Hamás. Pero no obstante a eso, cuando se habló de paz, automáticamente Hamás siguió bombardeando a Israel. Hezbollah comenzó a bombardear también a Israel. Irán comenzó a bombardear a Israel, a repartirle armas a los hutíes, a Hamás y a Hezbollah. Pero está mal que Israel se defienda, y estaba mal porque primero, si Trump apoya a Israel, hay que ir contra Israel. Llevan desde entonces
despotricando sobre Netanyahu. Entonces hoy que Netanyahu se pone aparte del plan de paz, entonces también está mal, porque con los demócratas todo está mal. Si bogas, porque bogas, y si no bogas, porque no bogas. El objetivo es ir en contra de Trump o celebrar lo que vaya en contra de Trump. Entonces, Netanyahu sí, en este documento que constituye la última etapa de un alto al fuego, como les decía antes, que fue impulsado por Estados Unidos, anunciado en octubre, se redujo la violencia, pero no se pudo poner fin a las operaciones. Yo quisiera que pensaran un poquito antes de hablar. Señores, es que todo lo que sale en misiles desde el Líbano y desde Gaza contra Israel, nadie lo cuantifica. Entonces, en este texto se contempla que el grupo Hamás, terrorista, y es bien explícito el documento, y ustedes se acordarán, aquí lo dimos en octubre del año pasado, que entregara sus armas a una nueva autoridad palestina que se iba a crear por iniciativa de Trump y que estuvieron de acuerdo. Y pasó lo mismo que pasa con Irán. Estuvieron de acuerdo, a los 2 días estaban bombardeando y robando en Israel. Entonces le iban a entregar las armas a esta nueva autoridad palestina que iba a gobernar el territorio, que nadie, miembro de ese gobierno, podía haber sido partícipe, activo o pasivo de ninguna de estas organizaciones terroristas. Y al mismo tiempo se estableció que Israel comenzaría a retirar sus fuerzas en paralelo. Sin embargo, la administración israelí, según la prensa, rechaza tajantemente esta posibilidad y exige además que el grupo jamás destruya su armamento. No. A ver, los invito a buscar el contrato que se ofreció de paz en octubre. Las armas tenían que ser destruidas. Israel se iba a retirar gradualmente, pero si no se avanza de un lado, no se avanza del otro. Recuerden que lo primero que pasó es que Hamás se negaba a entregar a los secuestrados o a los cadáveres también de los israelíes que habían sido asesinados allí. Y esto, por supuesto, trajo la ruptura de esa paz que había promovido Trump y que se firmó. Entonces, tras reunirse con Netanyahu la semana pasada, esta comisión de nuestro presidente Donald Trump, encargada de implementar el acuerdo, dio marcha atrás y afirmó que Israel solo tendría que retirarse, para que quede claro, para que no hablen más, para que no manipulen más. La misma embajada de Donald Trump dio marcha atrás y afirmó que Israel solo tendría que retirarse después de que se produjera el desarme completo de Hamás. Eso es lo que está en el tratado. O sea, no es, Netanyahu no ha traicionado a Trump ni nada por el estilo. Simplemente Israel está optando por el tratado como se hizo. Pero la manipulación aquí es tan grande y la gente sigue empecinada en ver Telemundo, NBC, ABC, Univision, y no sé si será peor esto o ver a los anormales que hacen YouTube, que hacen TikTok, a toda esta playa de analistas políticos de último segundo, que están haciendo más daño que los mismos canales de televisión. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el señor Itamar Ben-Gvir, ha celebrado la postura de Israel, por supuesto, y dice que él confiaría su seguridad a acuerdos y garantías planteados por terceros solo si se cumplen y que beneficien a Israel.
Entonces, esto lo dice él después de que Netanyahu rechazó supuestamente el acuerdo. No, Netanyahu lo que rechazó es que no se cumpla el acuerdo. Entonces, ¿quién pensó que Israel iba a confiar en la seguridad de sus hijos, acuerdos y garantías en su entorno, cuando no beneficia a Israel? ¿Saben cuántos años de lucha lleva Israel? ¿Saben cuántos acuerdos de paz ha firmado Israel, incluso en detrimento de la nacionalidad israelí, de la tierra israelí? El último acuerdo firmado por Bill Clinton, y cuando vinieron aquí la autoridad palestina con el entonces primer ministro de Israel, los palestinos dijeron que no, otra vez. Y en ese último acuerdo Israel estaba cediendo el 82% de su territorio. No, ellos no quieren Palestina, ellos quieren que desaparezca Israel. Punto. Entonces, estos son acuerdos cuyo propósito evidentemente está destinado a adormecer un poco a los que no tienen la capacidad de analizar la historia de Israel y lo que se está viviendo actualmente. Entonces, yo creo y estoy totalmente de acuerdo, y es lo mismo contra los musulmanes extremistas, sean palestinos, sean sirios, sean yemenitas, sean hutíes, sean iraníes, de donde sean. La única respuesta contra quienes desean el mal de Israel es la misma respuesta contra aquellos que desean el mal de Estados Unidos. Y esa respuesta es la fuerza. Es como hablar de Cuba y tenderle la mano a la dictadura. No. Los dictadores salen por la fuerza. La fuerza, la determinación y una resolución absoluta, sin acuerdos y sin piedad, que permita la reconstitución de una nación con respeto a sus instituciones, a su historia, a su idiosincrasia, a su pueblo. Entonces, Israel no solamente es un país pequeño, sino que está entre los 3 países más desarrollados del mundo. Y es milésima de veces más pequeño que cualquiera de los otros. Israel es el país con la tecnología más avanzada. Israel es un país que produce sus propias armas, exporta tecnología. Israel es una nación que se levantó en un desierto y exporta alimentos, exporta vegetales. ¿Cómo se entiende eso? Todas las tierras que le han legado a la autoridad palestina están destrozadas. En Cisjordania hay 3 distritos que son palestinos. 3. Uno está manejado por la autoridad palestina. Otro tiene una administración mixta, palestina y judía. Y el otro está manejado por la autoridad israelí. Lo curioso de esto es que el primero, que está manejado por la autoridad palestina, tiene una violencia increíble, una economía totalmente destrozada, está lleno de ruinas, calles de tierra, la gente vive en la miseria, viven peleándose, el índice de criminalidad es enorme. La segunda, que tiene administración mixta, pero la policía la maneja la autoridad palestina, igualmente está en este estado. Pero vas a la tercera, que está manejada por la autoridad judía, y conviven en armonía judíos y árabes. No eso. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Israel, pero yo los invito a que vayan a Israel. Y van a ver en Israel gente de todas las religiones conviviendo en armonía, en paz.
Van a haber bares, restaurantes, tiendas, negocios, tanto judíos como musulmanes, y todo el mundo en paz, en armonía. Entonces sucede que este pueblo bendito no lo quieren en Egipto, no lo quieren en Israel, pero no lo quieren en Arabia Saudita tampoco, no lo quieren en Qatar, no lo quieren en Dubái, no lo quieren en Emiratos Árabes. O sea, si ni ellos mismos se quieren, musulmanes con musulmanes se matan, ni ellos mismos se quieren. Entonces, Israel además es el país con mayor avance en reformas en las prisiones. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en muchas veces, en muchos casos, con la ley de talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque no aprenden. Miren todos estos delincuentes y criminales que las cortes demócratas han soltado aquí en nuestra nación, que ahora nos enteramos porque los han vuelto a coger. Y resulta que tienen tantas veces han salido de prisión, tantas veces han violado, tantas veces han asesinado, pero no siguen haciéndolo. 3000 años de lucha y resistencia del pueblo judío contra el mismo enemigo. 6 tratados de paz violados por la contraparte musulmana. Entonces, ahora Israel ha creado un proyecto de distribución masiva de armas a los ciudadanos israelíes, que todos están preparados para la guerra, pero en Israel no hay violencia. Y han dado la orden de la construcción de una fuerza de defensa inmensa de más de 1000 aulas de preparación que ya están desplegadas por todo el país. Porque Israel es un país que, a pesar de vivir a la defensiva, progresa. De hecho, todos los anormales que han apoyado a la izquierda, LGBTQ, transgénero y cuanta porquería existe, a favor de Hamas, a favor de Hezbollah, a favor de Irán, siendo allá masacrados todos estos LGBTQ, toda esta gente que son masacrados allá, el país donde mayor permisibilidad existe, el país con el mayor festival LGBTQ del mundo es Israel. Porque del lado allá de la frontera, de la línea de Gaza, son asesinados barbáricamente. Pero sin embargo ni salen a las calles a apoyar a esta porquería. Entonces, Benjamín Netanyahu, sin duda, rechazó el domingo el documento de 15 puntos respaldado por el presidente Trump y aseguró que sus tropas no se van a retirar del territorio palestino, pero no está violando absolutamente nada ni está obrando en contra de Estados Unidos. Y ahí está lo que dije antes, la propia embajada de Estados Unidos, o sea, la delegación, dijo no, Israel no tiene que retirarse hasta que jamás no cumpla con el desarme. Entonces, ya se fijó la postura oficial de la administración, y las fuerzas de defensa de Israel no van a llevar a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté realmente desarmado, y van a continuar neutralizando las amenazas contra las fuerzas y los ciudadanos israelíes, tal como está escrito en el Tratado de Paz. Entonces, ahora dice la izquierda que hay una nueva fase de tensión en torno a las condiciones del entendimiento internacional destinado a la región. Israel no ha violado absolutamente nada. El documento contempla que el grupo terrorista Hamas entregue sus armas a esta nueva autoridad palestina. Y mientras no lo haga, no va a haber nada. Absolutamente nada. Así que Israel, yo con ustedes. Además, no se dejen nublar la mente. Si Israel toma una decisión allá, enseguida empiezan a saltar y no, míralo, Israel traicionó, Israel traicionó.
todos los días los demócratas aquí han traicionado a Israel. Si se ha mantenido la relación con Israel, ha sido a pulso de Donald Trump. Aquí han masacrado, han atacado a los israelíes, a los judíos en las universidades, bajo el gobierno de Joe Biden, y han apoyado esa barbarie. ¿De qué estamos hablando? No seamos hipócritas y mucho menos minusválidos mentales. Entonces, vamos a ver la perspectiva israelí, ¿no? Desde esta perspectiva, el problema no es solamente Irán. No, señor. Irán está a más de 1000 kilómetros de distancia. Las amenazas que preocupan a Israel están mucho más cerca. Hezbollah se encuentra al norte. Hamás continúa siendo una amenaza latente. Siria sigue siendo un territorio inestable. Los hutíes de Yemen siguen siendo apoyados por Irán, enemigos de Israel. El recuerdo del 7 de octubre, que no lo podemos pasar por alto, aunque la prensa ha tratado de anularlo, y los demócratas se olvidan cuando hacen su discurso hablando en contra de Israel, omiten esto. Esto permanece profundamente grabado en la memoria colectiva del país. Imagínense que fuera nuestro país. ¿Cuánto duró aquí? Todavía hasta hoy, el 11 de septiembre. Por eso cuando los mercados celebran una reducción de tensiones, muchos israelíes observan la situación con una mezcla de escepticismo y de preocupación. Es una realidad. Las implicaciones políticas pueden ser profundas, indudablemente. Y en septiembre va a haber elecciones en Israel. Y ningún dirigente israelí, y estoy viendo desde la óptica política, puede permitirse tampoco parecer débil frente a un adversario que durante décadas no, sino durante milenios ha cuestionado la propia existencia del Estado judío. Y la consecuencia podría ser exactamente la contraria a la que puede buscar Washington en este momento, porque nosotros estamos pulsando por nuestro interés, que además es interés de Israel también y del mundo entero, de desarmar a Irán. Entonces, un endurecimiento del discurso público, político israelí, y una mayor presión para actuar unilateralmente, si considera que su seguridad está en riesgo, no lo podemos descartar. Tienen derecho. Israel no es colonia de Estados Unidos, aunque ahora lo pinta así el Partido Demócrata. Hasta la semana pasada decían que era Trump el que le servía a Israel. Entonces, tampoco el presidente Trump indudablemente sale indemne de esta apuesta, ¿no? Durante años ha criticado duramente el acuerdo nuclear que impulsó Barack Hussein Obama, y ahora la izquierda está acusando a Trump de estar ofreciendo concesiones incluso mayores. Otra mentira más. Pero siempre lo que tú puedas ofrecer de concesiones, mientras esté buscando la soberanía, la libertad, el progreso y la paz de América, todo es negociable. La pregunta de fondo no es si Trump sigue siendo amigo de Israel. Yo estoy seguro que lo sigue siendo. La verdadera pregunta es si el presidente decidió que los intereses globales de Estados Unidos pesan más que las autoridades estratégicas de Jerusalén. Y yo se la pongo de tarea a los demócratas, a los enemigos reales de esta nación. Si esa percepción se consolida, la relación entre ambos países indudablemente va a entrar en una etapa completamente nueva, pero no a una ruptura. No a una ruptura. Israel es un país independiente, soberano, y tiene derecho a la libertad y a la paz. Y los invito a aquellos que no conocen que vayan a Israel para que vean la paz que se vive ahí. Cuando, entre todo el mundo, cuando se viola la paz es cuando cae un misil de estas humanistas personas que tanto defiende el Partido Demócrata. Las alianzas internacionales rara vez se rompen de manera abrupta. Y por mucha leña que le echen al fuego los demócratas para buscar esta animadversión por parte del ciudadano norteamericano, les recuerdo que hay muchos pensantes aquí.
Normalmente las relaciones comienzan a transformarse cuando los intereses dejan de coincidir plenamente, y eso es precisamente lo que quiere vender el Partido Demócrata que está sucediendo con Israel, pero nada más lejano de la verdad. Por eso lo explicamos fehacientemente. Israel está defendiendo sus intereses y respetando además un tratado de paz que se firmó en octubre y que es muy claro en sus cláusulas. Israel, mientras nosotros optimistamente vemos y celebramos haber evitado una crisis inmediata, ¿qué ve Israel ahí? Observa con inquietud cómo las amenazas que considera existenciales por más de 3000 años siguen sobre la mesa, porque jamás no se ha desarmado. No se ha desarmado, y quizás el tiempo demuestre que Trump evitó, como es real, una guerra regional, pero también existe la posibilidad de que este memorándum sea recordado como la transición a la etapa de transformaciones profundas cuyas consecuencias aún nadie puede prever. Todo está en la mesa de negociaciones. Estamos en un tablero de ajedrez mundial, de geopolítica, pero claro, siempre todas estas cosas que están en negociación tienen un lado malo, que le permiten a los censores especular. Esa es la realidad. Ayer, dejando a Israel de lado, era importante este tema. Espero que les haya interesado. Ayer fue caótica la sesión nocturna del Senado con el fracaso de la ley Safe America de Trump. Y con el propio presidente ordenando a los republicanos que retiraran la resolución presupuestaria diseñada para aprobarla. Hay que jugar con mano dura. Hay que jugar con mano dura. El senador Mike Lee prometió bloquear el receso hasta que el proyecto de ley se sometiera a votación, pero sin embargo no cumplió su promesa porque es importante irse de vacaciones. En cambio, él y otros republicanos optaron por una objeción a viva voz que también fracasó. El proyecto de presupuesto concebido para sortear la posición demócrata ahora regresa nuevamente a la mesa de diseño bajo la dirección del senador Ron Johnson, lo que indudablemente reduce drásticamente las posibilidades de aprobar otro paquete de conciliación antes del periodo de transición de mitad de mandato. Lo que nos pone es con una espada contra la pared, porque aquí lo que nos estamos jugando con el Safe America Act no es más que la consolidación de la protección del sistema y el proceso electoral en los Estados Unidos. Y eso lo saben los demócratas, porque para ellos todo lo que tienen metido en planes de fraude es importante en este momento, y aprobar el Safe America Act no es precisamente lo que les conviene. Ya están votando las personas adelantado para las primarias aquí en Florida. Para las elecciones de noviembre, ojalá y logremos por un milagro salvar el Safe America Act. Así sea que le ofrezcamos todo lo que quieran, pero miren, señores, vamos a hacer las cosas a la política sucia que se ha venido viviendo hasta ahora. Denle lo que quieran en papeles y después no cumplan. Punto. Lo que quieran y no cumplan. Si hasta ahora los demócratas siempre han hecho lo mismo. Podemos ser dignos, podemos ser constitucionalistas, pero ya basta. Hay que darle a ellos su propia medicina. Por favor. Mira, por poco fracasa también la confirmación del fiscal general interino, Tom Blanche. Por poquito. A las 3 de la madrugada, 2 senadores republicanos tuvieron que ser despertados para emitir los votos,
porque les importa un carajo. Entonces, sin embargo, esto le acaba de otorgar al presidente Trump una de las victorias de confirmación más ajustadas de la historia. 50 votos a favor y 49 en contra. O sea, claramente 50 republicanos contra 49 demócratas y un republicano. ¿Estamos? Aquí hay que rediseñar el sistema político. Hay un líder nacional de los Socialistas Democráticos de América, DSA, del que honrosamente reconoce ser miembro de Alexandria Ocasio-Cortez, aunque por ahí todos los demócratas dicen que es mentira, que ella no es socialista. Este personaje confirmó en directo en televisión que el objetivo de su organización es abolir la policía y las cárceles. Gracias a Dios, Conan Nolan lo presionó y le preguntó, bueno, ¿y qué va a suceder con un violador después cuando impongan ese sistema? Este Hill, de apellido y de acción Frances Hill, que es miembro del Comité Político Nacional del DSA, que han subido en alianza con el Partido Demócrata. Mucha gente en todo el país a puestos públicos propone esto, lo expone, no lo propone. Y quiero aclarar, para que entiendan, esto no es algo aislado de este tipo. Esa es la agenda del Partido Demócrata. Quitar la policía y cerrar las prisiones. Entonces, Conan Nolan, gracias a Dios, le dijo, bueno, y si su hija fuera agredida, ¿qué agencia encontraría al agresor? ¿A dónde lo llevarían? La respuesta, por supuesto, no se hizo esperar. Bueno, yo quiero evitar entrar en esas clases de hipótesis. Y bueno, realmente esto no es nada bueno, pero creo que merita una explicación que se esconde entre signos de interrogación detrás de esto. ¿Será una reforma social a favor del pueblo o una agenda política bien estructurada y planificada para lograr objetivos de poder? Ya no somos niños, ya no somos imberbes en política. Esto lo venimos viviendo hace ya años. Y con mayor crudeza desde el gobierno de Barack Hussein Obama. Así que la respuesta se la voy a dar por enésima vez y no proviene de un análisis personal influenciado por mi ideología política de recontra derecha contra la pared, sino de uno de los más prominentes, esto me encanta, uno de los más prominentes pensadores políticos del socialismo, teóricos y prácticos de la actualidad. Y esta respuesta, por supuesto, expone y aclara perfectamente qué se esconde detrás del populismo demócrata, o sea, del socialismo democrático o de la democracia social, que es la misma porquería. Uno de los más grandes doctrinólogos del socialismo moderno, el señor Saúl Alinsky, que es además tomado como bandera por todos los movimientos socialistas y democráticos actuales dentro y fuera de los Estados Unidos. Es muy claro el concepto suyo de cómo crear un Estado socialista. Este es un libro de estudio de la izquierda. Cómo crear un Estado socialista. Ojo, reitero, cómo crear un Estado socialista. No habla de cómo mejorar Estados Unidos. No habla de cómo mejorar o defender los derechos del pueblo. No.
Es una cátedra obligatoria para la izquierda de cómo engañar, cómo manipular, cómo controlar al pueblo para lograr sus objetivos. Yo siempre he sido muy claro. Y esta cátedra se divide en 8 niveles. 8 niveles de control que deben alcanzarse antes de poder crear un Estado socialista, porque ya los precursores pasaron la escuela, la Unión Soviética y todos sus esclavos de Europa Oriental, Cuba, etcétera, Corea, Vietnam, y le legaron la cátedra a través de Alinsky a los movimientos de hoy, porque ya no es que un grupo se alzó en las montañas a luchar contra la injusticia para hacer, ya eso no se lo cree nadie después de la FARC. Entonces, como tomaron la cátedra, por eso se civilizaron y se convirtieron en partidos políticos, etcétera, etcétera, o invadieron partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos 8 niveles de control que deben alcanzarse antes de poder crear un Estado socialista, de ellos, el más importante es el primero. ¿Y cuál es el primer nivel según Alinsky? La salud. Y en esto que vamos a hablar ahora, yo les pido, compatriotas, que ustedes analicen punto por punto. Y mentalmente lo recreen en lo que vivimos durante el gobierno de Biden o de Barack Hussein, que lo recreen y lo visualicen dentro de todas las oposiciones del Partido Socialista Demócrata Musulmán en el Congreso. Visualícenlo y razonen. La salud, primero y más importante de los puntos para crear un Estado socialista. Controlar la salud equivale a controlar a la población. Y todo el mundo buscando seguro para ir a las clínicas y que el gobierno. Quien controla la salud, controla al pueblo. Alinsky. Número 2, la pobreza. Aumentar el nivel de pobreza al máximo posible. Oye, claro que la cátedra la dio Fidel Castro. Miren el estado de Cuba y todavía hay gente que defiende aquello. Y sobre todo gente aquí en el exilio que se hacen llamar republicanos y están negociando con la dictadura en Cuba y tendiendo puentes de amor para transiciones pacíficas. Ya vamos a hablar de Cuba. Aumentar el nivel de pobreza al máximo posible. ¿Por qué? Porque las personas pobres, sencillamente, son más fáciles de controlar. Las controla con limosna, con una libreta de abastecimiento. Como ya Mandani puso la tarjeta de abastecimiento en New York. Ahí vamos. No, pero eso nunca va a llegar aquí. Y llegó reforzado. Comunismo islámico. Las personas pobres son más fáciles de controlar. Y no se resisten absolutamente si se les proporciona todo lo necesario para vivir, así sea una miseria. Así sea una miseria. Número 3, deuda. Aumentar la deuda a un nivel insostenible. ¿Por qué? Porque de esta forma se pueden aumentar los impuestos. Miren, yo les dije no, porque pensaron en Biden, ¿verdad? Regalaron dinero, por todos lados, regalando dinero. Aumentando impuestos. ¿Por qué?
¿Por qué es más fácil para los políticos aumentar impuestos que generar industria, que generar empleos, que a la vez traen impuestos sin necesidad de aumentarlos? ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Sencillamente porque si tú aumentas la deuda a un nivel insostenible, tienes que pagar la deuda y le metes el dedo a la gente y le das, con el dedo le das un pomo de leche o una botella de aceite o 10 huevos. No importa. Le das. Lo que sea, le das. Aumenta la deuda. Hay que aumentar los impuestos porque le dice al pueblo, si no aumento los impuestos, no te puedo seguir dando la leche, no te puedo seguir dando la salud, que ya la tengo yo. No te puedo seguir dando el Social Security, ni el Medicare. Entonces la gente van a aplaudir que le aumenten los impuestos. ¿Y qué pasa con los impuestos? Que entonces los impuestos al subir generan ¿qué? Más pobreza. Y miren que es un círculo. Al generar más pobreza, ¿qué fue lo que dijimos antes? Aumentar el nivel de pobreza. Miren cómo una cosa retroalimenta a la otra. Pero está bien estructurada. Alimentas el nivel de pobreza porque la gente es más fácil de controlar. El Estado benevolente, el Estado entrega todo. Entonces, para aumentar esto, ¿qué hacemos? Vamos a regalar dinero, vamos a dale Medicare, dale Medicaid, dale esto, dale aquello, dale lo otro, dale un bono, dale otro bono, dale otro bono. Ay, señores, estamos mal. La deuda es insostenible, hay que aumentar los impuestos. Y a la vez estos impuestos generan más pobreza, que es la que necesitamos. Número 4, evidentemente, control de armas. Años en contra persiguiendo la segunda enmienda. Eliminar la capacidad de las personas para defenderse del gobierno. No hay otra razón para eso. Nadie puede dar una explicación. Todo lo que digan es mentira. La única razón para eliminar la segunda enmienda es eliminar la capacidad de las personas para defenderse del gobierno. Y lo dice la Constitución. Las milicias ciudadanas son el primer bastión de defensa de la República. Entonces, si tú le quitas las armas al pueblo, que es a lo que le tienen tanto miedo los demócratas, las personas no pueden defenderse ¿de quién? Del mismo demócrata, o sea, del gobierno. Y de esta forma se comienza a crear un estado policial, como lo es Cuba. ¿Quién tiene las armas en Cuba? El gobierno. Nosotros venimos del futuro. ¿Quieren otra explicación? Número 5. Bienestar social. Controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Alimentación, vivienda e ingresos, que lo vimos en los 3 puntos anteriores. Si esto lo reforzamos con una inducción psicológica, con un adoctrinamiento retrógrado que nos permita convencer a la gente de que es necesario ser pobres porque hay un tercer culpable, como el culpable de la miseria de Cuba y su revolución la tiene Estados Unidos. Entonces llegamos a un punto clave, el 6º, educación. Controlar lo que la gente lee, lo que la gente escucha, la prensa, lo que la gente estudia, controlar lo que los niños aprenden en la escuela. Entonces, piensen, por ejemplo, esto no es un invento de Carlos Garín, en el programa Common Core. Piensen en los programas de LGBTQ en las escuelas, en los programas de transgenerismo en las escuelas. Y por supuesto, todo esto ya va creando una base, pero hay un tema que permite al ser humano mantenerse, crecer y mantenerse alejado de todo esto.
¿Qué cosa es? La fe. Por lo tanto, hay que ir contra la fe. Hay que ir, y ese es el punto 7 del gran plan socialista de adoctrinamiento o de entrenamiento que tiene el Partido Demócrata y todas estas organizaciones socialistas en el mundo, no solamente aquí. Eliminar la creencia de Dios del gobierno y las escuelas. O sea, cuando tú quitas a Dios del gobierno, tienes el poder de quitarlo de las escuelas. Y lo vas adoctrinando. Mijito, el sexo es bueno. Usted puede tener sexo con quien le dé la gana. No importa que tenga 6 años, eso no importa. Vete para la calle. Con una niña, con un niño, con un negro, con un blanco, con un perro, como te dé la gana. Sé libre. Tú eres un ser humano y aquí están tus maestros para apoyarte. Eso comienza a cercenar las bases del enemigo físico. Ya hablamos del enemigo espiritual. Trabajando a través de este enemigo espiritual, o sea, a través de la eliminación de la fe, comienzas a cercenar las bases del enemigo físico más grande y poderoso que tiene el Partido Socialista Demócrata Musulmán de América y todos los comunistas del mundo: la familia. Desestructurar a la familia es desestructurar el eje fundamental de la sociedad. Y por supuesto, hay que darle un impulso desde afuera para que venga todo esto a enriquecer la nueva ideología, la nueva filosofía que están promoviendo en el mundo. Es importante en el número 8 estimular la lucha de clases, dividir a la gente entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre negros y mulatos, entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trisexuales, pentasexuales, entre perros y terians, no sé, entre terrícolas y marcianos. Lo importante es dividir. Y de hecho hemos estado hablando de división en cada uno de los 8 puntos, pero cada uno un aspecto diferente de la sociedad. Pero ya dividir, como empezó a hacer Obama, provoca más descontento aún en estos ya pobres, creados pobres, desamparados, protegidos por el gobierno paternalista, limosneros del destino, indudablemente mentes de pollo, minusválidos mentales. Por supuesto, va a traer envidia y resentimiento hacia el que tiene. Y escúchese, lo dije al principio, el discurso de la izquierda siempre, censurando a los millonarios, censurando, y ellos están llenos de millonarios, plagados de millonarios, todos son millonarios. Pero este discurso, con el apoyo que tienen de la prensa y toda esta historia y de los imbéciles de TikTok y compañía, provoca más descontento. Entonces ya no es solamente el ser pobre, el estar huérfano de esperanza, sino también resentido. Y les vamos a vender la idea de impuestos a los ricos con el apoyo de los pobres. Auméntenle más los impuestos a los ricos. Y va a pasar como en Nueva York, entonces los ricos se van. El rico se va, cerró la empresa, y el pobre, ¿qué va a hacer? Más pobre. O al rico le quitan, como hicieron en Cuba en el año 59 y los años subsiguientes. ¿Y qué pasó? El pueblo... Cuba es el ejemplo exacto de la democracia. Todos son iguales, igualmente pobres, miserables, envidiosos. Entonces aquí está la respuesta clara. Toda esta plataforma de esta política demócrata es totalmente ridícula y absurda. ¿Se imaginan un país sin cárceles, sin policía?
Pero ridículo o no, la gente se lo traga, lo consume, se lo cree. Yo puedo imaginar un país sin cárceles y sin policía. Y esto es muy contrastante porque, ay, el policía paró a fulano. Oye, qué hijo de tal y cual el policía. Ay, me asaltaron, pero llegó la policía. No, entonces, ¿en qué quedamos? Un país así no dura mucho. La anarquía se lo traga, degenera en algo que quizás no quieran ni imaginar. Va a haber un colapso social total. Sobrevivirán quienes tengan más poderío político o militar, y quiero que les presten atención a esto. Este es el colofón de todo esto. Degenera la sociedad en una anarquía total. Hay un colapso social total. Y quienes sobreviven, hagan la tarea en letra de molde. Quienes tengan más poderío político o militar. ¿Y entonces qué será el pueblo? Eso. Pueblo con igualdad, en pobreza y control total. Entonces no es casualidad que te vendan esta agenda por humanidad y toda esa historia. El problema no está en esta loca de Massachusetts que está exponiendo la agenda socialista demócrata de eliminar a la policía y las cárceles. Y les voy a ser muy claro, la solución no está en no votar por ella, no. El problema está en todo el Partido Socialista Demócrata Musulmán, y la solución está en eliminarlos del escenario político norteamericano. ¿Cómo afectará esto el resultado de las elecciones venideras? Es claro. Existe, para que estén claros, un nuevo sitio web de campaña para las elecciones en mitad de mandato del Partido Demócrata, que utiliza la propia guerra interna de los demócratas en su contra. Y esto es muy interesante. La página web la pueden buscar, Contraste para América. Y esta es la iniciativa que ataca a los candidatos socialistas que están vinculados al Partido Demócrata, que están ganando dinero y terreno en las primarias demócratas con el auspicio del Partido Demócrata, contraponiendo su plataforma de abolición de fronteras, recorte de fondos de la policía, el desmantelamiento de las prisiones, con el historial legislativo del Partido Republicano en materia de recorte de impuestos, dominio energético, seguridad fronteriza. Lo que les decía, si ponen los dos partidos vas a encontrar todo esto de parte del Partido Republicano y de parte del Partido Demócrata. Lo único que hay es hate Trump, odien a Trump, lo que sea. Entonces el nombre es una clara alusión al contenido. Contrato con América, de Newt Gingrich del año 1994, que impulsó la ola roja en aquel entonces, que le dio a los republicanos el control de ambas cámaras durante el primer mandato de Bill Clinton. Sí, ¿por qué? Porque la gente, el americano, no es comunista. Y cuando lanzaron Contrato con América, los americanos reaccionaron y vino esa ola roja de votación. Y esa misma energía es la que está pasando ahora. Y yo traigo esto a colación para aquellos escépticos que se pasan diciendo, ¿y qué va a pasar en las elecciones? A mí me llaman constantemente, ¿y ahora en las elecciones, Garín, qué va a pasar? Esa misma energía existe ahora. Y la victoria de los insurgentes socialistas, comunistas, demócratas en las primarias demócratas es la prueba fehaciente de que todo el Partido Demócrata ha apostado por el comunismo. Y esto va a ser castigado en las urnas, como lo fue en el mandato de Bill Clinton en las elecciones a mitad de tiempo.
El mensaje es claro y solo los huérfanos de cerebro no lo entienden. Los demócratas se han rendido ante la extrema izquierda socialista y comunista que quiere abolir las fronteras, que quiere financiar a la policía, que quiere abolir las cárceles, que quiere subir los impuestos, que quiere destrozar la Constitución, dejando a los Estados Unidos menos seguros, menos prósperos, menos libres. Así que en contraste les ofrezco resultados que los demócratas quieren tapar. Un año después de la iniciativa del grupo de trabajo de Trump para una ciudad segura, y esto lo vivieron todos ustedes, que se llamaba así, Grupo de Trabajo de Trump para una ciudad segura y hermosa en Washington, D.C., alcanzó 16.000 detenciones, la incautación de casi 2.000 armas en un estado que las armas son ilegales, una ciudad las armas son ilegales. Entonces el problema no es la segunda enmienda, son armas ilegales y un estado y una ciudad demócrata. Se capturaron 35 sospechosos de homicidio, estaban libres. Se rescataron 25 menores desaparecidos, víctimas de trata y esclavismo. La operación se puso en marcha, y hay que decirlo porque la gente padece de mala memoria, se puso en marcha tras el asesinato del joven becario del Congreso, Eric Tarpinian, de 21 años, en junio del 2025, y fue seguida por una serie de crímenes violentos de gran repercusión, incluido el asesinato a tiros de un niño de 14 años en el que participaron los protegidos, honorables y humanistas miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13. Y las fuerzas del orden federal, estatal y local unieron fuerza cuando el presidente Donald J. Trump declaró el estado de emergencia por la delincuencia en la capital y desplegó a Pepe Pantalones tropas de la Guardia Nacional. Entonces el grupo de trabajo se enfrentó a una fuerte oposición con protestas de No Kings, que ahí fue donde empezaron, que las llevaron, dicen la izquierda, estallaron en todo el país, no estallaron, las organizaron en todo el país, y la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, declarando que no creía que fuera legal que la Guardia Nacional vigilara a los ciudadanos norteamericanos en territorio norteamericano. Pero la historia se escribe día tras día, señores, y al final ahí están los resultados. Más seguridad para los americanos, pregúntenle a los habitantes de Washington, D.C. y a toda la gente de bien que viene a este país a trabajar y a hacer realidad sus sueños. No somos antimigrantes. Esto es un país de migrantes, bien dicho, pero es un país de orden, de ley, de libertad y de paz. Y eso significa coexistencia y respeto al derecho de los demás. Gente que ha venido a este país a hacer realidad sus sueños. Pero este no es un tema aceptable para la izquierda porque libertad y seguridad, y con esto termino, grábenlo, publíquenlo, escríbanlo, compártanlo. Esta paz, esta libertad no es aceptable para la izquierda, para los demócratas, porque libertad y seguridad significan menos poder de control sobre las personas y menos poder político. Libertad y seguridad significan Make America Great Again. Libertad y seguridad significan la nación que nosotros vinimos a buscar y que protegemos a ultranza. Libertad y seguridad se traducen en 3 letras. USA. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Nos extendimos hoy, hacía falta. Quería hablar de Cuba, lo haré mañana. Que los bendiga a todos ustedes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres,
a nuestros abuelos, a nuestros niños. Y lo voy a seguir diciendo siempre. Mujeres, hembras femeninas, hombres machos masculinos, así. Que bendiga a nuestras familias y a nuestro gran presidente, Donald J. Trump. God bless America. Nos vemos mañana, Dios mediante. Amén. Buenas noches. America.